Como siempre, mis amados hermanos, esa es nuestra oración, estar bajo la palabra del Señor es el mayor privilegio que puede tener un hijo de Dios. Podemos entender por qué el pueblo de Dios o el salmista dijo: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y rogamos en esta mañana que el Señor, por su palabra, nos conceda el conocerlo aún más, que podamos, en virtud de la revelación de Él mismo, amarlo aún más, confiar en Él aún más, que Él conceda salvación para el que no la tiene en esta hora, por la gracia, mediante la fe. Si siguieron la lectura, mis amados hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar nuestro viaje a través del libro de Apocalipsis, en la serie que hemos titulado El Rey Vencedor. Y si se dieron cuenta, es a partir de aquí donde normalmente la gente abandona el barco. Aquí es donde muchos terminan la serie con las 7 iglesias y bueno, vamos a otro libro y a otro texto. Sin embargo, al inicio de esta serie hablamos a la iglesia de que, contrario al entendimiento popular, hay una gran bendición en el leer no solamente los primeros 3 capítulos, sino todos los capítulos del libro de Apocalipsis. Para nosotros es importante que podamos predicar todo el consejo de Dios y confiamos en su promesa con respecto a esta profecía. ¿Se acuerdan? Lo leímos, Apocalipsis 1:3. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía completa y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y mis amados hermanos, esta porción desde el capítulo 4 hasta el final de la epístola, en el capítulo 22, no se puede leer en desconexión de los primeros 3 capítulos. No se puede leer en desconexión de la realidad de las 7 iglesias. Las 7 iglesias que son representativas de la totalidad de las iglesias del Señor. Es la realidad de la totalidad de las iglesias con sus virtudes y con sus defectos, como vimos. La totalidad de las iglesias visibles de Cristo. Y si puso atención a la lectura bíblica, vamos a ver que se da un cambio de escenario. Un cambio de escenario que nos va a aportar una nueva perspectiva. Una perspectiva celestial, la cual debería ser o debía ser de motivación para las 7 iglesias. Y no solamente para las 7 iglesias, sino para todas las iglesias, incluyendo el Templo Bautista de Colón. Cuando usted y yo hablamos de perspectiva, o cuando utilizo el término, me estoy refiriendo a la manera en la que vemos algo desde un punto particular. Hace un momento, ustedes me veían de frente y desde la perspectiva de Manuel veía mi lateral, mi oreja, la parte trasera, mi nuca. Esa era la perspectiva de Manuel. El mismo objeto, el mismo individuo, pero visto desde perspectivas diferentes. Algo similar está sucediendo aquí. Y piénselo conmigo por un momento. Por mucho tiempo se creyó que la tierra era plana. En la antigüedad, los seres humanos pensaron que la tierra era plana. Que si usted navegaba por mucho tiempo en un barco y no tenía cuidado, usted se podía ir por la borda y solo Dios sabe a dónde usted iba a aterrizar. Mucha gente pensó eso y por eso las personas consideraban que gente como los vikingos o Cristóbal Colón estaban locos en subirse un barco para ir a ver hasta dónde iban a llegar. Aún hoy hay personas que se consideran terraplanistas y dicen que el aterrizaje en la luna y todo eso es teoría de la conspiración. ¿Con qué propósito? Yo no sé. Pero niegan el hecho de que la tierra es como es, redonda. ¿Por qué?
porque desde nuestra perspectiva limitada, nuestro ángulo de visión está limitado y no nos permite ver la curvatura de la tierra con facilidad, mucho menos desde el suelo. Sin duda alguna, la tierra parece plana. Pero si se da cuenta, a medida que usted y yo vamos ascendiendo, nos damos cuenta de la realidad. El hermano capitán no me dejará mentir, cuando hace sus vuelos transoceánicos, él ha podido ver la curvatura de la tierra probablemente más que todos nosotros aquí. Aún hoy hay una estación espacial orbitando nuestro planeta y desde allí se ve que esto es un globo terráqueo. La perspectiva lo cambia todo. La perspectiva de arriba lo cambia todo. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Todo cambia cuando miramos de arriba hacia abajo. Y la visión que Juan nos da hoy apunta a que hagamos precisamente eso. Juan está invitando por Cristo a la iglesia a ver desde arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y la pregunta que se responde aquí es, ¿qué sucede cuando tenemos una perspectiva celestial de las cosas? ¿Cuál es nuestra tesis, mis amados hermanos? O la idea central que queremos plantearles a ustedes con la ayuda de Dios, es que podamos observar que el Dios Trino, Todopoderoso, es soberano y digno de gloria, honra y acción de gracias. Hay dos aristas en esa preposición, ¿cierto? El Dios Trino es soberano y por ende es digno de gloria, honra y acción de gracias. Y hemos titulado por esa razón el mensaje de esta mañana, una visión celestial. Ahora, hermanos, hay tres premisas particulares que quiero que observemos esta mañana, o tres puntos que observemos esta mañana. El primero, vamos a meditar en el cambio de escenario que nos plantea Juan. Luego vamos a ver la descripción del escenario que plantea Juan. Luego analizaremos la actividad que se da en el escenario que plantea Juan. Y no creo que haríamos el trabajo correctamente si no aplicáramos a qué significa esa visión para nosotros hoy. Así que, hermanos, sin más preámbulo, veamos el cambio del escenario. El cambio del escenario lo vemos en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Hagamos una pausa allí, mis amados hermanos. Juan nos está describiendo que en virtud de lo que escucha hay un cambio de atención. El enfoque era terrenal, ¿cierto? Salimos de las 7 iglesias en Asia Menor. Este era el contexto de la visión hasta aquí. Y él escucha la voz que escuchamos en el capítulo 1, versículo 10. Y permítanme recordarle, hermanos, que la visión de Juan no estaba restringida solamente a la vista, sino que todos los sentidos estaban involucrados. Juan no solamente vio, sino que Juan también oyó. Y la voz que escuchó Juan sonó como trompeta, igualito que en el capítulo 1. Y ese sonido de trompeta, recuerden, hermanos, significa el anuncio de un mensaje importante, pero también nos ratifica una voz con autoridad divina, una voz que no puede ser ignorada. Podemos pensar, hermanos, ¿se acuerdan cuando vimos Éxodo y el llamado de bocina del pueblo a encontrarse con Dios en el monte Sinaí? Nadie
podía ignorar ese llamado. Nadie se paviaba los días del Señor en el monte Sinaí, porque todo el mundo podía escuchar la trompeta. Y nadie decía, bueno, hoy no voy porque tengo otras cosas que hacer. Cuando se escuchaba esa voz, hermano, usted dejaba lo que estaba haciendo, ellos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y subían a la presencia del Señor. Ahora, esta es aquí la voz de nuestro Señor Jesucristo, la cual Juan vuelve a escuchar y que ahora le muestra un escenario diferente. Lo invita a ver el cielo. Ahora, Juan no es el primero con este privilegio, ¿cierto? Sabemos que Isaías tuvo una experiencia similar. Este caso particular nos recuerda la visión de Ezequiel. Vamos a ver algunos versículos que lo confirman. Ezequiel capítulo 1, usted lo puede leer en casa. Daniel también tuvo una visión similar. El apóstol Pablo también tuvo una visión celestial. Todas estas personas, hombres de Dios, han tenido el privilegio, incluyendo a Juan, pero note, hermano, usted y yo hoy también, a través de los ojos de Juan, tenemos acceso al trono celestial. Y tenemos cielos abiertos, igual que Juan, igual que Ezequiel, igual que Isaías, igual que Pablo. Usted y yo estamos disfrutando de cielos abiertos. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, ustedes tienen cielos abiertos? Y mis amados hermanos, qué precioso es saber que en Cristo usted y yo tenemos acceso a la comunión con Dios, tenemos acceso a Dios mismo, tenemos acceso al trono celestial. Fuera de Cristo, hermano, no hay cielo abierto, es todo lo contrario, cielo cerrado y condenación absoluta. Ya puede que sea temprano, pero permítame recordarle que si usted está aquí sin Cristo, usted necesita a Cristo para disfrutar de la comunión con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18 nos recuerda, porque por medio de Él, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Fuera de Cristo no lo hay. Y mis amados hermanos, es desde allí, desde el cielo, desde esta perspectiva, que a Juan se le mostrarían las cosas que habrían de suceder. Ahora usted se puede preguntar, ¿qué cosas iban a suceder después de estas? Y podemos pensar que esto se refiere exclusivamente al fin del mundo. Eso no sería del todo cierto, porque la realidad es, mis amados hermanos, que los eventos aquí descritos nos van a proveer una visión no solamente del fin de todas las cosas, sino de todo el periodo entre las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recordar que vamos a estar desde el tiempo de los evangelios en un constante transitar entre aquellas cosas que se han cumplido y las cosas que se están por cumplir, las cosas que ya son una realidad y las cosas que están por ser realidad. Como Juan está en el Espíritu, está en un plano donde el tiempo y el espacio no tienen ningún sentido. Pensar que la historia en Apocalipsis es lineal nos va a hacer caer en error. Podamos entender, mis amados hermanos, creo que lo dije en la primera predicación de este libro, de que el libro de Apocalipsis no debemos verlo como una película transcurriendo, sino como un libro de figuras que nos está mostrando el mismo evento desde diferentes perspectivas. Perspectiva es la palabra importante aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la descripción del escenario. Es lo que vemos en el segundo punto. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta que el aspecto central de la visión es el trono. La palabra trono se repite hasta la saciedad aquí, en el singular y en el plural. No solamente en el capítulo 4, sino en el capítulo 5, que también vamos a ver primero Dios la próxima semana.
Lea lo que dice la segunda parte del versículo 2. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese es el tema central, ese es el enfoque de la visión. Ahora, ¿qué hay que observar aquí, mis amados hermanos? Parece una tontería, pero ¿qué es un trono? Un trono es un asiento que está elevado, literal. Es un asiento que está elevado y esa elevación implica que la persona que lo ocupa está exaltado con una autoridad. La figura que nos viene a la mente siempre es la del rey. Y el trono simboliza dignidad, honor, soberanía, reino. Es lo que implica esa figura. Ya pueden ir entonces percibiendo al imperio de quién se está refiriendo la visión. Por ejemplo, vemos la autoridad establecida en Proverbios 28. Ese es el principio. El rey que se siente en el trono de juicio, con su mirar que hace, disipa todo mal. Una persona en autoridad para juzgar, tiene autoridad para hacer y deshacer. Es una persona con dignidad. ¿Se acuerdan Génesis? Cuando estudiamos Génesis y al pobre José parecía que le estaba yendo mal en la vida, pero vimos que todo era el plan de Dios para salvar a mucha gente. Noten cómo habla el faraón de él, capítulo 41, versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Ok? José fue exaltado en dignidad sobre todo el pueblo. ¿Ok? Y no solamente implica eso, sino que implica que hay un gobierno, un territorio sobre el cual se extiende ese reino, esa autoridad y esa soberanía. El pasaje que me pareció más contundente para hacernos ver esa imagen está en Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y note esto, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde me van a contener? Es lo que está tratando de decir el Señor aquí. ¿En qué casa me van a meter? ¿Dónde quepo? Si mi soberanía es absoluta, el Señor lo llena todo. ¿Ok? Es lo que se nos está diciendo aquí. Entonces, otra cosa que tenemos que notar de esta visión es que es absolutamente trinitaria. Aquí vemos la figura de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La figura del Dios el Padre es la más evidente al principio, porque vemos al que está sentado en el trono y automáticamente entendemos que se refiere a la primera persona de la Trinidad. Sin embargo, en el mismo trono no está la primera persona de la Trinidad solamente, sino que está la segunda persona de la Trinidad también. Lo vimos desde el capítulo 3, ¿lo recuerdan? Cuando el Señor le dice a los hermanos en la iglesia de la Odisea que al que venciere le daré que se siente con él en el trono. ¿En qué trono, hermanos? En este trono del que estamos hablando. Acompáñenme, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde, mis amados hermanos? Del trono de Dios y del Cordero. De hecho, en el capítulo 5, el énfasis es la figura de la segunda persona de la Trinidad. El Rey vencedor, el Cordero de Dios, quien por su obra, por su persona, cumplen los propósitos divinos tanto en la creación como en la redención. De hecho, ¿quién es el que le dice, sube acá? La segunda persona de la Trinidad. Y usted dirá, bueno, allá hay dos. Digo, Trinidad. ¿Dónde está la tercera persona de la Trinidad aquí?
Acompáñenme a la segunda parte del versículo 5. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya esto lo vimos, mis amados hermanos. Esa es una referencia a la visión que ve Zacarías. Y lo que vemos aquí es que no hay 7 espíritus individuales, sino que como el número 7 implica plenitud, es una descripción de la plenitud del Espíritu de Dios en el trono. El Espíritu de Dios que empodera a las iglesias, que capacita a las iglesias para que brillen con luz incandescente. El Espíritu de Dios que capacita a cada uno de los miembros de la comunidad a vivir conforme a la vocación. El Espíritu de verdad que capacita a los creyentes para vivir para la gloria de Dios y los guía a toda verdad. Y así pudiéramos continuar, mis amados hermanos. Entonces, el capítulo 4 es una visión gloriosa de cómo el todopoderoso Dios Trino soberanamente gobierna todo. La historia, pasado, presente, futuro, historia que veremos en el capítulo 5 que se consuma en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan no termina allí. La descripción es detallada, aunque no parece así. Él nos describe al que está sentado en el trono. Y si se dan cuenta, en el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante de un aspecto de la esmeralda. Dibújeme eso para ver. Le doy 5 minutos para que lo dibuje. La idea no es dibujarlo. No se puede. Juan hace una interesante descripción de la divinidad, ¿verdad? No vemos cara, no vemos ojos, no vemos nariz, no vemos manos. Recuerden, hermanos, Dios es espíritu. Y Dios es tan grande, tan incomparable, tan indescriptible, literalmente, que esto es lo mejor que encontró Juan en la visión. Nuestras mentes limitadas no pueden entender la magnitud de la grandeza del Dios Trino. Juan, por los símbolos que nos muestra aquí, lo que procura hacernos es alumbrarnos, despabilarnos con la imagen de la luz de la gloria de Dios. Por ejemplo, algo similar le pasó a Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, ¿qué se veía, hermanos? La figura de un trono, y aquí vemos la descripción de las mismas piedras, zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza de que parecía de hombre sentado en él. Ahora adelante es el versículo 28. Como parece el arco iris que estaba en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y note lo que dice Ezequiel. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué quiero decirle con esto, mis amados hermanos? Las piedras preciosas que vemos aquí no buscan transmitir un significado individual, sino que nos quieren sugerir un contexto. Estas piedras preciosas juntas simbolizan la gloria, la santidad, la majestad de Dios, porque Él habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que por cierto tuvo una visión celestial, que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y note, hermano, cómo este versículo nos recuerda precisamente lo que está sucediendo aquí. No se puede hablar de la gloria de Dios sin caer en una doxología. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es
luz y no hay ninguna tinieblas en él. Mis amados hermanos, ese es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. ¿Ok? Lea conmigo la segunda parte del versículo 5. Bueno, la primera. Y del trono salían, ¿qué cosas, hermanos? Relámpagos, truenos y voces. De nuevo, Juan solo puede describir lo que ve mediante fenómenos atmosféricos y imágenes de piedras preciosas de lo indescriptible que es nuestro Señor. Ahora, ese fenómeno particularmente nos lleva de vuelta, ¿cierto? Lo vimos hace poco en Éxodo, donde vimos relámpago, trueno, fuego, asociado con la voz de Dios en el Sinaí. Cuando el pueblo de Dios estaba ahí, que fueron, después de escuchar sonar la bocina, Dios estaba hablando y el pueblo nada más estaba escuchando el fuego, la candela, el relámpago. Yo el Señor, suave. Moisés, tiene que hablar tú. ¿Ok? Porque es una descripción del poder y la autoridad de Dios. Y no solamente se nos está afirmando aquí su autoridad y soberanía, sino que también se nos está hablando acerca de la capacidad de juicio mediante esos mismos fenómenos atmosféricos. Dios no solamente se muestra como el soberano de toda la creación, sino como el juez de toda la creación. Por ende, mis amados hermanos, esto iba a ser relevante para la iglesia y las iglesias que escuchaban este mensaje. Lo voy a aplicar en un momento, pero no se pierdan de vista. Dios es todopoderoso, su voz resuena como trueno y bajo ese mismo principio es juez de todas las cosas. Pero se me queda un elemento. Téngame paciencia, hermano. Ahí, vamos a llegar al punto. Hay un arco iris. Se describe la figura de un arco iris. Un arco iris curioso porque el color que resalta Juan del arco iris es uno solo, no todos los colores. Es un color esmeralda, lo que se describe allí. Ahora, mis amados hermanos, el punto a observar es que ese arco iris también nos devuelve al Antiguo Testamento. Al principio del Antiguo Testamento, donde se hace referencia por lo que vimos en Ezequiel y por lo que hemos leído con antelación, en un pacto, el pacto con Noé, donde Dios aplaca la ira de su juicio y promete por un arco iris jamás volver a destruir la tierra por un diluvio. Ese arco iris en esta visión es un símbolo de la misericordia, la gracia y la fidelidad de Dios para con sus hijos. Sus hijos ven la promesa del arco. Los que no son sus hijos le toca la parte anterior del versículo. Trueno y ceniza y todo lo demás. ¿Ok? ¿Qué otra cosa debemos observar aquí brevemente, hermanos? ¿Dónde está el trono? El trono está en el centro de todo lo que vemos en esta manifestación. Juan se asegura de hacernos entender que todo lo que sucede en esta visión sucede en torno al templo, al trono, perdón. Todas las criaturas que vemos aquí, los 24 ancianos, los seres vivientes, todo eso que vamos a ver en un momento, todo lo que vemos aquí encuentra su propósito, encuentra su sentido, encuentra el valor de su existencia en torno al trono. Y eso tiene una significación para nosotros también hoy. Nosotros oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando oramos así, hermanos, estamos diciendo que igual que allá todo gira en torno al trono, nuestra existencia, nuestra vida, nuestro propósito, nuestra meta, todo lo que somos gira en torno al trono. Esa es la oración que hacemos. Nosotros no oramos para que el Señor se amolde a nuestros planes.
sino para que Dios nos encaje en lo de Él. No hay dos agendas. No está mi agenda y la agenda de Dios. Los cristianos decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Eso no fue lo que nos enseñó el Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Esa es la idea que se nos está transmitiendo aquí, mis amados hermanos. Todo gira en torno al trono. Brevemente, ¿quiénes son los 24 ancianos entonces? En el versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas y oro en sus cabezas. Ahora, no, hermano, hay mucho debate sobre quiénes son los 24 ancianos. Algunos dicen que son ángeles representativos y otros, entre los que me incluyo, vemos santos en la presencia de Dios. ¿Y cuál es la razón por la que decimos santos en la presencia de Dios? El contexto de las 7 iglesias es el que nos permite decirlo. El contexto de las 7 iglesias donde se nos habla de que los que vencieren se sentarán con Él, de que serán vestidos con ropas blancas, que serán coronados. Los ángeles no son coronados hasta donde sé, en ningún lado. Entendemos entonces que la referencia es de santos redimidos. Ahora, lo importante es entender lo que representan. Ya hemos hablado de los números, son importantes en Apocalipsis. Aquí vemos el número 12 2 veces. El número 12 es simbólico o representativo del pueblo de Dios. Y 2 veces representado habla de todo el pueblo de Dios. Algunos consideran que pueden ser los 12 patriarcas de las 12 tribus y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Puede ser. Pero lo que realmente se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos, es que los 24 ancianos representan a todos los santos redimidos de todas las épocas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia está representado en el cielo por los 24 ancianos. Y vemos entonces cómo están vestidos, mis amados hermanos, ropas blancas, símbolo de la justicia imputada en virtud de la redención por la sangre del Cordero Redentor. Y coronas. Recuerden la línea que el Señor le decía a los hermanos al concluir cada carta a la iglesia. El que venciere, 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 el que venciere será recompensado. Esa es la premisa. Y la corona es el símbolo de victoria. Nosotros a veces la tendemos a ver solamente como el término de corona de reyes, pero en los Juegos Olímpicos la corona no eran así de oro, sino que eran como de laurel. El punto es que enseñan victoria. A quienes representan los 24 ancianos, aquellos quienes por la gracia de Dios, por medio de la fe, perseveran hasta el final. Eso es lo que estamos observando aquí. Viene otra descripción interesante, mis amados hermanos. El famoso mar de cristal, ¿cierto? Versículo 6. Adelante y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Yo estoy seguro que todos se están acordando del corito aquí, ¿cierto? Todo el mundo está pensando en el corito. Todo el mundo está con ganas de caminar en la calle de oro y el mar de cristal, ¿cierto? Esta porción en particular resuena con la visión de Ezequiel también. Por ejemplo, acompáñenme a Ezequiel 1:22. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Ese concepto como de mar de cristal o un cristal glorioso y esplendoroso es común en el Antiguo Testamento. Y sí, es de ahí donde sale el famoso corito de las calles de oro y el mar de cristal. Sin embargo,
El punto de esta visión no es caminar ni por las calles de oro, ni el mar de cristal. Ese mar no es para caminar y esas calles en teoría no son para caminar tampoco. Aquí lo que hay que entender el símbolo que nos transmite. La idea no es un lugar paradisiaco al que los cristianos van a ir cuando mueran. Aunque pudiera ser. El cielo es un lugar espectacular. Cielo nuevo y tierra nueva suenan espectaculares. Pero eso no trae consuelo suficiente a la iglesia que le hemos leído a lo largo de todas estas semanas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta señal, mis amados hermanos, este símbolo? Lo primero es que habla de la majestad del trono. Porque piénselo por un momento, hermano. En esos tiempos hacer vidrio ya era costoso. Y hacerlo cristal era todavía más costoso. Alguien que tuviera cristal en la casa tenía que ser alguien en la más absoluta opulencia en esos días. Sin embargo, consideramos que lo más importante es que apunta a la imagen, porque asocia el mar con cristal. El mar con cristal nos apunta a tranquilidad. No hay una sola ola en el agua, parece un vidrio. Esa es la idea a transmitir. ¿Y por qué eso es relevante para la iglesia de Dios? Porque en contraposición, Satanás se nos presenta como el que revuelve las aguas en contra de los creyentes. Acompáñenme, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré, dice Juan, ¿dónde? Sobre la arena del mar. Y vi subir, ¿de dónde? Del mar, una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos de diadema y sus 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Ok? Esa bestia sale del mar. El contraste aquí es que aun cuando Satanás plantea revolver las aguas en sufrimiento a la iglesia en todos lados, allá en el trono, tranquilidad total. Esa es la idea. Tranquilidad, pasividad en virtud del control soberano de Dios sobre todas las cosas. Y ahí vamos viendo cómo las perspectivas se van entendiendo mejor, ¿verdad? Porque de acá abajo pareciera que el mundo se está acabando y todos estamos estresados y sofocados, pero allá arriba, hermanos, pasividad total. La misma pasividad a la que podemos ser partícipes si tenemos la perspectiva correcta. Más en un momento. Hablemos de los 4 seres vivientes, que es importante también verlo. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Dibujen eso también. Vamos a ver cómo le va. ¿Ok? De nuevo, la intención no es dibujarlos. Es más, usted se dará cuenta que en diferentes visiones celestiales hay variaciones. En unos lados hay 6 alas, en otros lados hay 4, en otros lados hay 2. En unos lados, por ejemplo, en la visión de Ezequiel, las criaturas es una con 4 caras. Y acá es 4 caras. ¿Ok? Hay variaciones. De modo que lo que nosotros debemos enfocarnos es en lo que significa el símbolo. Y es probable, mis amados hermanos, que la referencia de las criaturas angelicales sean querubines. ¿Recuerdan cuando vimos el Éxodo una vez más? Y vimos el trono de Dios en la tierra, que él era el arca del pacto, ¿lo recuerdan? El arca tenía que tener en diseño tallado, ¿qué cosa? Querubines. Querubines. Los cuales habitan en el trono celestial.
Y note, hermano, esto tiene un alto valor simbólico. Y nuevamente, permítanme repetirlo. La intención no es que lo dibujemos. Por ahí la gente está metiendo la figura. Dibújame el ángel de Apocalipsis en AI, en la inteligencia artificial, para ver qué dibujo sale ahí. Ese no es el punto. El punto es que usted y yo entendamos dos cosas que hay que ver. El número 4. ¿Cuántas criaturas son? ¿Cuántos seres vivientes son? 4. Y recuerdan, hermanos, lo vimos en el prólogo, el número 4 es simbólico de toda la creación. Los 4 puntos cardinales, los vientos del norte, sur, este y oeste. Esa es la idea que transmite el número 4. Ahora, todas estas bestias, el león, el becerro, el ave, el hombre, lo que realmente están diciendo aquí es, o representan el orden creado por Dios. Todo el orden creado por Dios. Animal, vegetal e inclusive humano. El orden creado en toda la tierra es lo que representan los 4 seres vivientes. Y hay otra cosa importante. Ese pocotón de ojos, que eso es lo que hacen. Ese poco de ojos que son. Ese poco de ojos nos hablan del carácter omnisciente de Dios. Representan a Dios mismo, que ven todas las cosas, que juzga todas las cosas y de hecho son partícipes en el proceso de juicio. Vamos a ver cuando se comiencen a abrir los sellos y uno de los seres vivientes me dijo, mira, y se abre un sello, y el otro de los seres vivientes me dice, mira, y se abre otro de los sellos. Son partícipes del juicio del Señor. Todas estas figuras, todos estos símbolos están allí en el cielo. Todos esos símbolos los ve Juan. ¿Y qué hacemos con eso? Un momento más. Porque hay que ver qué es lo que se está haciendo allá arriba. Porque no solamente se vio a los individuos y los símbolos, sino que hay una actividad que se está dando allí. Versículo 8, la última parte. Y no cesaban día y noche de decir lo que cantamos esta mañana. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La actividad en el trono de Dios, mis amados hermanos, que va alineado con lo del mar de tranquilidad que vemos allí, con ese mar de cristal, es adoración. Adoración de carácter antifonal. Fíjense, toda la creación representada por los 4 seres vivientes ha de rendir pleitesía al que vive por los siglos de los siglos. Porque Él es el creador y eso debería ser suficiente. Pero también porque Él es redentor, como vamos a ver en el capítulo 5. Porque Él es soberano sobre todo el universo. Por quien es, solamente es digno de la mayor y alta adoración. ¿A qué punto, hermano? Inclusive los redimidos del Señor, los 24 ancianos, reconocen que inclusive la recompensa de su corona no es nada al lado de la gloria de Dios. Porque cuando comienza el canto de adoración de los seres vivientes, los ancianos lo primero que hacen es quitarse la corona que ganaron y se tiran al piso a adorar al que es digno de ser alabado. ¿Y saben por qué eso es importante, hermano? Porque en esta cultura en la que vivimos del amor a la personalidad, del culto a la personalidad, esta cultura de los influencers, tendemos a descuidar la realidad de todas las cosas, de que usted y yo somos lo que somos por gracia de Dios. La hermana Nixia me recordó el otro día que conversamos, siervos inútiles somos. Allá arriba, hermano, en presencia de Dios, nadie tiene que decir
o nadie tiene de qué alabarse. Todo lo que se puede hacer es dar gracias y adorar. Hacemos bien en recordar eso, hermanos. Esa es la actividad que se da. Ahora, en los últimos minutos, usted me puede preguntar, ¿y entonces a mí qué? ¿Ok? Vemos la visión, vemos a los ancianos. Yo estoy aquí, en el siglo XXI. ¿Qué tengo que ver yo con esa visión? ¿Por qué tenemos casi una hora en esto? ¿Por qué te tomaste tanto tiempo en explicar todas estas cosas? Bueno, mis amados hermanos, la respuesta es que tiene todo que ver con usted y conmigo aquí hoy. Recuerden lo que dijimos al inicio. El cambio de escenario nos permite ver la perspectiva correcta. Nos motiva a ver las cosas de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, porque nosotros tendemos a ver todo de abajo para arriba. Aquí el Señor nos está diciendo, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Piénsenlo por un momento. Las 7 iglesias estaban sufriendo cosas, estaban bajo oposición y persecución. Por un lado tenían al César diciendo, yo soy el Señor, sírvanme a mí. Por otro lado tenían, ¿se acuerdan? De los gremios comerciales que te decían, bueno, si tú quieres tener éxito en esta sociedad, tienes que comprometerte y adorar a mis dioses. La iglesia tenía eso por otro lado. Por otro lado estaban los nicolaitas de un lado metidos en la iglesia, metiendo doctrinas extrañas en la iglesia y promoviendo liberalidad sexual. Y por el otro lado estaba la gente de Jezabel y su banda promoviendo exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan? Lo mismo con las 7 iglesias. Piénselo por un momento, hermano. Ese escenario era caótico y probablemente de poca esperanza. ¿Qué voy a hacer yo en estas circunstancias? ¿Qué voy a hacer yo bajo toda esta opresión? ¿Qué voy a hacer yo si no digo César es rey? Puedo morir. ¿Qué voy a hacer yo si no me meto en un gremio? Me puedo morir de hambre. ¿Qué voy a hacer yo? Es la pregunta. Y la visión del cielo, mis amados hermanos, transmite el mensaje más sencillo de todo. El cielo gobierna. Eso es lo que los hermanos tenían que ver al ver la visión. El cielo gobierna. No gobierna César, no gobiernan los nicolaitas, no gobiernan los gremios. El que está sentado en el trono gobierna. Y no solamente para la iglesia en el siglo I, sino para la iglesia en el siglo XXI. No es lo mismo, no le escuchamos. Áyala, Putin. Áyala, Donald Trump se va a llevar el canal. Haya la vida, tenemos el problema aquí y tenemos a Zelensky. Y haya la vida, ahora los gremios docentes van a cerrar, problemas por todos lados. Los estudiantes no pueden estudiar. Mi hijo está sumido en la desesperación, no va a poder aprender. Y tenemos este problema aquí y tenemos este problema allá. Los que odian la iglesia aún hoy la persiguen, la oprimen. ¿Qué vamos a hacer? Recordad que el cielo gobierna. Porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y si lo notan, hermanos, significa que el gobierno de Él es eterno. César subió y cayó. El otro César subió y cayó. El presidente anterior subió y cayó. Él está todavía sentado en el trono, hermanas. Y no lo puede bajar nadie. Nadie. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Ah, yo soy el hombre más grande de la bolita del mundo, amén. Miren lo que he hecho, miren mi imperio, miren mi gobierno. Y el Señor le dice, espérate un momentito y me va a echar un cuento ahora. Y dice en la escritura que tan pronto volvió el sí, pueden leer el cuento después. Cuando volvió el sí, lo primero que dijo, gloria al Dios Altísimo, que gobierna en todas las esferas de los asuntos de los hombres, que los hombres son como nada delante de Él. ¿Saben qué es lo que pasa, hermano? Eso que Nabucodonosor
dijo, a nosotros se nos olvida. Ese es todo el problema. Y por eso Dios le está diciendo a su iglesia, miren para arriba. Y todavía no hemos visto al Cordero entrar. Porque en el capítulo 5 llega el Cordero y entra y coge los sellos. Es un recordatorio, mis amados hermanos, de que su Dios es todopoderoso. Él gobierna todas las cosas. Todo lo que a usted le sucede porque Él lo decretó así con su propósito santo. Por ende, usted puede descansar en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Si de verdad lo cree. Miren lo que dice el Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán quiénes? Los reyes de la tierra y príncipes, y consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos la ligadura, ningún Dios, no nada. No queremos nada de Dios, Estado laico, fuera con eso. Y Dios está en el cielo preocupado. Nadie me quiere hacer caso en la tierra. Yo que envié a mi hijo a morir en la cruz y todos están allá, nadie me quiere creer. Esa es la imagen del Dios que usted tiene. Usted tiene un Dios pusilánime. Un Dios que no es soberano. Un Dios que está corriendo para presidente. Miren lo que dice el versículo 4. El que mora ¿dónde, hermano? ¿Se pone triste? No. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ese es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios que usted adora. Ese es el Dios que usted ora. Y voy a cerrar con esto, mis amados hermanos. Tal como en el cielo hemos de dedicarnos, o la gente se dedica a la adoración, nosotros también debemos dedicarnos a la adoración aquí en la tierra. Ese es el propósito de nuestra existencia, ¿cierto? La gloria de Dios. Si yo estoy haciendo cualquier cosa que no es para la gloria de Dios, estoy desperdiciando mi vida, porque fuimos creados para su gloria. Permítame decirle esto brevemente. El asunto aquí es que usted y yo no podemos ser neutrales. Si no es a Dios al que le rendimos la gloria, el honor y la acción de gracia, a alguien más se la estamos dedicando. Es una de dos. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios, ni tuvieron acción de gracias. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Si hay alguien en necedad hoy, permítame decirle, el creador del universo es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, amplio para perdonar. Y Él te invita a que seas salvo de la ira y que participe de la comunión con Él. Porque lo que viene después no es bueno, hermano. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Ese es el final de no reconocer a Dios. Entonces estamos llamados a dar la gloria a Dios. Y con esto me voy a callar. A veces pensamos que este concepto de dar la gloria a Dios es abstracto. Yo lo hago con mi espíritu, yo glorifico a Dios con mi espíritu.
Pero permítame decirle, hermano, que hay acciones concretas para saber si estamos dándole la gloria a Dios. Nosotros le damos la gloria a Dios mediante nuestros actos de alabanza y mediante nuestros actos de obediencia. Nosotros estamos llamados a salir de lo abstracto, porque nos gusta decir, oh, yo glorifico a Dios con mis labios y mi vida y todo lo demás. Hay que hacerlo con los labios y con los hechos. No estoy siendo legalista aquí, hermano. Lo puedo probar aquí. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. ¿Quién no lo ha de hacer? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios has manifestado. Lo leímos esta mañana. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él. ¿Qué más? Poder y gloria. ¿Dónde? En su santuario. Lo que se da en el cielo se tiene que dar aquí también. Esa es nuestra respuesta a la gloria de Dios en nosotros. Salmo 86:12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Cómo lo hacemos? Sí, con nuestros actos de alabanza, como cantamos hoy, en congregación, en individual, sin duda alguna. Pero no podemos olvidarnos que también lo glorificamos con nuestra convicción y determinación de vivir para Él. Y nos vamos a dar cuenta que no es algo abstracto. 1 Corintios 6:20, por ejemplo. Porque habéis sido comprados por precio. Por ende, ¿qué se nos manda a hacer? A glorificar a Dios. Con nuestros labios. Bueno, en parte, porque es parte de nuestro cuerpo. Pero no solamente con los labios, ¿cierto? Con todo nuestro cuerpo. Y ya saben cuál es el contexto aquí. Pablo le está diciendo a la iglesia, huye de la fornicación. Huye de la inmoralidad sexual, porque fuiste comprado con precio, porque Dios vive en ti. Ese es el concepto. No huyas de la fornicación porque vas a quedar embarazado. No huyas de la fornicación porque vas a tener enfermedad venérea. Huye de la fornicación porque te separa del Dios vivo. Huye de la fornicación porque no glorifica al Dios vivo. Debemos dejar de estar utilizando los argumentos del mundo, utilicemos los argumentos de Dios. 1 Corintios también, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vivamos para su gloria, hermanos. Examinemos nuestras motivaciones. Lo dice este teólogo de la siguiente manera. Si el corazón está directamente y en primer lugar fijado en Dios y el alma comprometida a glorificarlo, algún grado de apego religioso será tanto resultado como consecuencia de este proceso. Pero buscar el apego directamente y en primer lugar, tener un corazón principalmente establecido en ello, significará ubicarlo a Dios en el lugar que le corresponde a Él y su gloria. Procurar que los demás lo noten y admiren nuestra actividad espiritual y desenvoltura en la religión es una arrogancia abominable. Si obramos por el deseo del mero placer de tener apego a la religión, esto se transforma en idolatría y autogratificación. ¿Qué nos guarda de eso? Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Sinónimo de eso, vivir en honra a Dios, dar la reverencia, dar el respeto al nombre de Dios que es debido. Y finalmente, hermanos, vivir en acción de gracias. La Escritura enfatiza la importancia de dar gracias a Dios por todos sus dones y obras.
como una expresión de nuestra dependencia de Él y de nuestra gratitud a Él. Salmo 107, 8, 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Todos estuvimos ahí y Él nos dio a comer del pan del cielo y nos dio a beber del agua de vida, por lo cual ya no tenemos hambre ni sed jamás. Dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. ¿Dónde se expresa la gratitud? Lo podemos hacer en privado, pero también lo hacemos aquí, en todas nuestras reuniones. Miren, por ejemplo, 1 Corintios 14, es el contexto del culto de adoración. Versículo 16, si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Cuál es el contexto aquí? Allá estaban hablando en otros lenguajes, digámoslo así. Y el apóstol dice, hey, suave, corten eso, hablen al entendimiento, para que la gente sepa a quién le estás dando gracias, porque tú estás dando gracias, pero nadie te entiende. Pero aquí, que hablamos castellano, cuando la hermana Nubia da gracias, ella dice, doy gracias a Dios porque Él es. El hermano Eugene dice que da gracias a Dios porque Él es. Y así todos podemos darle gracias a Dios juntos, en todas nuestras circunstancias. 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, hermanos, usted y yo tenemos que dar gracias a Dios por lo que hizo en Cristo de salvarnos a usted y a mí. Si eso no es motivo para dar gracias, hermano, yo no sé. ¿Por qué se debe dar gracias entonces? Porque usted y yo, muertos de nuestros delitos y pecados, sin esperanza, lejos de la promesa. Piénselo por un momento, hermano, ¿dónde estaba usted y qué estaba haciendo usted cuando Dios dijo, tú eres mío? Lo último que usted estaba pensando era, voy a buscar a Dios mañana. Él fue, te buscó y te dio vida. Por lo menos yo estaré agradecido por el resto de mi día y en toda la eternidad, dispuesto a dar gracias igual que los otros 24 ancianos, hermano. No hay tiempo para adquirir allá arriba tampoco. Adoración. Dice el hermano puritano, y ahora sí ya me callé, George Swinnock, un día de acción de gracias tiene una doble prioridad por sobre un día de ayuno. Durante un día de ayuno nos enfocamos en la ira de Dios. Durante un día de acción de gracias buscamos su favor. En el primero traemos a la memoria especialmente nuestras propias corrupciones. En el segundo, la compasión de Dios. Un día de ayuno es una convocatoria al lamento, mientras que el de acción de gracias es un llamado al gozo. Pero el día del Señor es el día de acción de gracia por excelencia. Sea que nuestro corazón nos encontremos como los 24 ancianos, dispuestos a proclamar al que es digno de la honra, la gloria y el poder, porque creó todas las cosas, porque nos salvó de nuestro pecado y nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Señor le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has recordado a tener una perspectiva correcta de la vida, a poner nuestros ojos en Cristo, a poner nuestros ojos en lo alto. Tal como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos a recordar el privilegio de tener cielos abiertos, de tener comunión contigo y la esperanza de la consumación de las cosas en Cristo. De saber que en nuestro caminar y en nuestras circunstancias, tú eres Señor soberano.
En nuestras dificultades y en nuestros dolores, tú eres Señor soberano. En nuestras carencias, tú eres Señor soberano. En nuestras abundancias, tú eres Señor soberano. Ayúdanos a recordarlo y vivir conforme a la realidad. Que podamos vivir en esperanza, tal como la iglesia debía vivir, reconociendo al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén y amén.